Hola a todas las personas que hoy nos acompañan a la UTT Local Conference México 2021, a la segunda sesión del día, Mujeres, Liderazgo y Sociedad Civil, rompiendo techos de cristal y avanzando los derechos de las mujeres. Para iniciar, le cedo la palabra a David Gómez Álvarez, director de Transversal Think Tank, y Enrique Mendizábal, director y fundador de On Think Tanks, quienes darán una breve introducción a esta sesión. Entonces, te cedo la palabra, David. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Fer, Jessy, Monse, al equipo de Transversal por haber hecho esto posible. También muchísimas gracias a Enrique Mendizábal y a Un Think Tanks y a toda la red global de apoyo a centros de pensamiento por esta iniciativa. La verdad es que estamos muy contentos de poder organizar este tipo de iniciativas y de conferencias y particularmente este panel, porque no es casual que en México, que es un poco el tema de esta conferencia global, hoy este día es para México, la sociedad civil está liderada por muchas mujeres. En este panel están solamente 4, pero pudo haber sido un panel de 3 veces el tamaño, de mujeres directoras, presidentas, secretarias de distintas organizaciones de la sociedad civil. Hoy nos acompañan México Evalúa, Data Cívica, Ethos y México ¿Cómo vamos? Pero hay otras tantas que también son lideradas por mujeres. Y esto habla de que, al menos en sociedad civil, sí es claro un nuevo liderazgo de mujeres que están, digamos, defendiendo el espacio público, empujando agendas ciudadanas y abriendo brecha de manera muy, muy importante. Y eso, pues, es una muy buena noticia para México en un contexto, pues, muy adverso para la sociedad civil. Es decir, es un doble, digamos, logro de dirigir organizaciones y dirigir organizaciones en un contexto muy difícil para la sociedad civil mexicana, con embates abiertos y directos del presidente, del gobierno y de los gobernantes en general a muchas organizaciones ciudadanas del país. Así que, pues, es un honor poder estar aquí hoy para acompañarlas. Así que muchísimas gracias, colegas, por haber aceptado, y es un honor para Transversal poder colaborar. Quique, adelante. Gracias, David. Gracias a todos. Buenas tardes, creo. Mi nombre es Enrique Mendizábal, soy director y fundador de On Think Tanks, y hace casi 11 años venimos estudiando y apoyando a centros de pensamiento, o centros de investigación en políticas públicas, o organizaciones que hacen uso de evidencia para informar y influir en la política pública, o a veces llamamos think tanks. Trabajamos a nivel mundial. Hemos tenido la suerte de colaborar con David y con Transversal en varios eventos, en nuestras conferencias globales, en la escuela de think tanks que organizamos todos los años, pero queríamos llevar estas conversaciones al espacio más local, ¿no? Y hemos tenido oportunidad de hacer eventos como estos en Washington, D.C., cuando se podía hacer en vivo, en Sudáfrica, en el sureste asiático y ahora en México. Yo estoy basado en Lima, en Perú, así que tengo un interés particular en América Latina, y la verdad estoy feliz de poder participar para escuchar y aprender de la situación de los centros y la sociedad civil en México. Y como dice David, qué bueno que tengamos un panel como este, porque el tema de mujeres en centros de investigación, género en centros de investigación, en políticas públicas, es un tema que se discute mucho, pero rara vez lo tocamos de frente, ¿no? Entonces está bueno que podamos conversarlo en esta ocasión. Bueno, no digo nada más, me siento a escuchar y aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique y David. Y bueno, les reitero mi bienvenida a esta sesión de Mujeres, Liderazgo y Sociedad Civil, cuyo tema de discusión son los retos que enfrentan las mujeres a liderar centros de investigación y el rol de las mujeres en el futuro de los think tanks y la sociedad civil en México. Antes de platicarles de la orden del día y la dinámica que seguiremos, quisiera presentar a nuestras increíbles invitadas ponentes, iniciando sin orden particular por Edna Jaime, que es politóloga por el Instituto Tecnológico y Autónomo de México. Durante más de 25 años ha promovido la transformación de las políticas públicas del país desde la sociedad civil organizada. Fundó y dirige México Evalúa, ha promovido importantes transformaciones como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la redacción y revisión de las leyes de relevancia para la rendición de cuentas en México. Presidió hasta 2019 la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Es presidenta del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, consejera ejecutiva del Foro de París sobre la Paz, presidenta del Consejo Directivo de Youth Build México, Global Fellow de Wilson Center en Washington, D.C. y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Seguimos por Sofía Ramírez Aguilar,
Sofía trabaja por cerrar las brechas salariales y garantizar oportunidades para todas las personas por la igualdad de género, los derechos de las minorías y por construir un mejor entorno. Es maestra en economía por el ITAM, fue directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha participado en proyectos de investigación, docencia y emprendimiento público con diversas instituciones de educación superior. Sofía tiene participaciones periódicas en distintos medios de comunicación donde realiza análisis sobre temas económicos, políticos y sociales. Desde octubre de 2020 es directora general de México ¿Cómo vamos? Después está Liliana Alvarado, quien es maestra en políticas públicas y administración pública por la London School of Economics and Political Science, licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM también, colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especializándose en la competitividad del esquema fiscal mexicano y en el análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. Asimismo, trabajó en Fundar, Centro de Análisis e Investigación en el área de presupuestos públicos. Durante los últimos años ha recibido diversas capacitaciones en la Universidad de Harvard en temas tributarios, en la International Anti-Corruption Academy de Austria, en anticorrupción y en economía del comportamiento en el CIDE. Desde octubre de 2013 colabora como comentarista en el noticiero de Eduardo Ruiz Gili y desde enero del presente año como columnista invitada en el periódico El Economista. Y finalmente, pero menos importante, tenemos a Mónica Meltis. Mónica es activista de la Ciudad de México y como directora de la organización Data Cívica, trabaja para contrarrestar las narrativas dañinas en favor de la defensa de los derechos humanos utilizando la ciencia y la tecnología. Estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el ITAM y ha participado en procesos de investigación sobre graves violaciones a derechos humanos, como la desaparición de personas en México, la salud pública y las violencias hacia grupos vulnerables. Entonces, muchas bienvenidas a todas ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora platicarles un poco de cómo va a ser la lógica del orden del día. Tendremos 2 rondas de preguntas preestablecidas que contarán con 5 minutos cada participante en cada ronda. Después tendremos una discusión abierta con preguntas del público, las cuales comentarles que pueden ir anotando en el chat a lo largo de la sesión e incluso definir si es para alguien en particular o si es una pregunta en general. Y finalmente pasaremos a un cierre. Entonces, dando inicio a la primera ronda, les comento las siguientes preguntas detonadoras, las cuales se pueden enfocar en una o en todas. Entonces, la primera pregunta es, dentro de sus organizaciones, ¿encontraron retos particulares para llegar a la posición de liderazgo en la que se encuentran? Por ejemplo, ¿han encontrado reticencia al interior hacia las decisiones que toman como líderes? Y por otro lado, ¿se identifican áreas de oportunidad dentro de los think tanks para facilitar el ingreso de mujeres a puestos de tomas de decisiones y cómo se pueden abordar estas áreas? Y bueno, iniciando de nuevo, sin ningún orden en particular, quisiera cederle la palabra a Edna Jaime, quien es directora general de México Evalúa, para dar inicio con su intervención. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a quienes organizaron este espacio, a David Gómez Álvarez, a Enrique Mendizábal. Saludo con mucho cariño a mis colegas y bueno, en 5 minutos, pues decirles que me encantaría tener evidencia para poder decirles cuáles son los obstáculos o los elementos que facilitan el acceso de mujeres a un think tank y cómo se va desarrollando su carrera profesional dentro de ellos. Desafortunadamente esta información no existe, o por lo menos no la conozco, y creo que es una invitación a que pues intentemos entendernos mejor, estudiarnos las organizaciones de sociedad civil, justamente para entender estos mecanismos. A la pregunta de qué obstáculos enfrenté yo, mira, yo llevo toda mi vida en organizaciones de sociedad civil, entré desde muy joven al Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, un think tank pionero en el país, independiente, un think tank independiente y pionero. Y he estado, pues, después fundé México Evalúa y he estado en organizaciones con estructuras muy horizontales, donde hay, pues, trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario, no es una estructura común vertical, con muchos escalafones, sino que son organizaciones chicas con estructuras horizontales donde pues las oportunidades están para destacar y tomar posiciones de liderazgo. Yo entré como asistente de investigación a CIDAC y acabé como directora, después de una trayectoria de más de 15 años en CIDAC. Y ya cuando fundé México Evalúa,
está también construida de una manera muy horizontal, con coordinadores que tienen equipos y donde pues no hay tantos escalafones que permitan como estos ascensos, estas trayectorias laborales en otros ámbitos. Entonces, lo que yo querido construir es un esquema pues de mucha equidad, donde el mérito es muy importante y por supuesto donde hay consideraciones especiales para aquellas trayectorias de mujeres que además de ser profesionistas llegan a ser madres. Y entonces sí creo que la estructura de la organización, sus incentivos facilitan el trabajo de mujeres en la organización, por eso somos una gran mayoría de mujeres y donde por diversas características pues se atrae a talento que quizá podría estar empleado en sector privado, en consultorías, en el mismo sector público, pero que en el entorno de una organización como México Evalúa pues lo hace atractivo, ¿no? Siempre he tratado de que el costo de oportunidad del talento y sobre todo de las mujeres de México Evalúa esté muy bien cubierto. Que un entorno donde sientan que el talento es reconocido y que el costo de oportunidad está cubierto, ¿no? Ese costo de oportunidad no solamente se estructura con un buen sueldo, sino con con flexibilidad para que pues las mujeres puedan encontrar un ambiente donde puedan hacer compatible su vida privada con su vida profesional. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, Edna. Ahora pasaremos a la participación de Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México ¿Cómo vamos? Gracias. Creo que son varias ideas que además me detona la participación de Edna. La primera es, yo no sé si vieron o conocen este documental de Netflix que se llama En pocas palabras, que realmente lo que hacen es que en capítulos muy chiquitos te explican diferentes temas. Y hay uno en particular que a mí me gusta porque habla sobre las brechas, ¿no? Y las brechas de ingreso entre hombres y mujeres y a qué parte de los roles asociados corresponde. Y resulta que tomando por buena, digamos, la información de ese pequeño documental, la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, y ahorita entro por qué a las ONGs, es 25% discriminación pura y dura por sexo y 75% corresponde al cuidado de niños y niñas. Esto es, insisto, en un mercado laboral norteamericano, posiblemente medido antes de la pandemia. En México, con los últimos datos de la 9 trimestral, hicimos este mismo ejercicio y nos identificamos un poco al revés, porque resulta que 2/3 partes de la discriminación de la brecha salarial, digamos, entre hombres y mujeres, es por sexo, o sea, sexismo tal cual, y 1/3 parte es el costo asociado a cuidar a niños y niñas pequeños. Entonces creo que esto se une mucho a lo que está diciendo Edna. Al final del día, no solamente es la discriminación en términos monetarios, sino la imposibilidad a veces de hacer compatibles los roles asignados y los roles asociados a la familia, a la sociedad, a lo que se espera de las mujeres o lo que nosotras mismas queremos hacer. O sea, no quiero decir, a mí nadie me impuso ser madre, ¿no? Y soy madre de 2 niños pequeños y ahorita tengo una que me está haciendo señas detrás de la pantalla, a pesar de que le digo que no me lo está haciendo. Entonces es difícil de repente compatibilizar esta serie de roles que en otros entornos, como decía Edna, pues igual los ascensos no son tan verticales, son ascensos pues más, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? El gobierno difícilmente te ascienden de director general a director general más, o no, como que vas cambiando, te vuelves subsecretaria o te vuelves un titular de unidad o yo qué sé. En las empresas sí, en las empresas es más fácil pues ir juntando puntos, ir haciendo méritos, ir juntando experiencia para tener estos ascensos. Y en la sociedad civil, un poco también por el tamaño de las unidades económicas, pues tenemos más chance de hacerlo más horizontal y por lo tanto mucho más flexible. Entonces, sí hay un espacio ahí importante de mujeres dentro de sociedad civil que justamente hemos encontrado el ámbito para hacer compatible todos estos distintos roles que tenemos asociados a ser mujer hoy día en México, ¿no? Eso de entrada. Ahora, la otra parte que me parece importante destacar es que el contexto de
si en sociedad civil es más difícil o cómo se acoge a las mujeres y demás. Entonces, es una historia que se está escribiendo, ¿no? Uno de mis trabajos más, que más disfruté y que con más pasión hice fue justo en el gobierno federal, en las áreas de seguridad nacional. Entonces, ya se imaginarán, de por sí el mundo es un mundo laboral de hombres, pensado para hombres en estándares de hombres. Ahora imagínense, pues lleno de militares y lleno de estructuras, pues de un sistema de inteligencia donde todo es francamente masculino. Entonces, el haber sido una mujer joven, embarazada en ese contexto, pues no me ayudó nada a tener un embarazo tranquilo, a no desvelarme, a tener, ¿no? Y fue un trabajo que dejé con muchísimo cariño y con muchísimo también como sensación, vaya, de complicación personal. Pero ahora que estoy en sociedad civil veo que tenemos otro tipo de retos, ¿no? Y entre esos retos está el aprender a ser un poco más solidaria con la condición de los otros, porque muchas, o sea, yo estoy, por ejemplo, generacionalmente hablando, en el límite entre la generación X y los millennials viejos, ¿no? Entonces, también he recibido muchas críticas porque dicen, eso es mercadológico y eso no existe, pero sí hay algo respecto a ser parte de una generación o de un cohorte o de otro, que veo claramente que no necesariamente lo hace más fácil. Y cuando me refiero a aprender a ser solidaria con las condiciones particulares de otras mujeres y de otros hombres y de otras diversidades, pero en concreto de otras mujeres, me encuentro muy seguido con que hay mujeres que vivieron en este mundo de hombres que tuvieron que llegar a codazos hasta sus posiciones de poder y eso no necesariamente las suaviza frente a las adversidades que enfrentan las mujeres más jóvenes. Pareciera que se nos olvidó lo difícil que ha sido llegar hasta acá. No creo que se nos haya olvidado, simplemente están endurecidas, están digamos, como lejanas a lo difícil que fue el camino porque ya están allí. Entonces, creo que el reto está en eso, en que no se nos olvide que uno, nadie llegó a donde está sola, o sea, somos una red de personas, y dos, más allá de si generación X o millennial, creo que es importante transitar hacia esa solidaridad, hacia las condiciones de trabajo de todo el mundo y salirnos de este rollo donde se espera que seas ultra productiva, no importa en dónde estés, incluso a costa de tu propio bienestar. Creo que eso es algo que sociedad civil me ha enseñado, que se puede ir construyendo. No ha sido fácil, hay abejas reina, hay mujeres que prefieren estar rodeadas de puros hombres o ser la cabeza, digamos, única ahí. Y no lo personalizaría, porque creo que en todas está un poco eso y es un poco la disyuntiva de estar permanentemente diciendo, no olvides que estás aquí porque alguien te dio esa flexibilidad, esa oportunidad, esa comprensión en el camino. Muchísimas gracias, Sofía. Ahora pasamos a la participación de Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Hola, muchas gracias. Bueno, pues gracias por la invitación y la verdad es que me da muchísimo gusto estar compartiendo la mesa con mis compañeras, principalmente porque una de las cosas que yo tenía que decir y también en relación con lo que ha mencionado Sofía, tiene que ver con la importancia de que otras mujeres puedan sostener de alguna forma el aprendizaje, que es una curva pues bastante continua, pero que puede ser una curva de aprendizaje difícil, sobre todo cuando eres una mujer joven en puestos de liderazgo. Y para mí, por ejemplo, sí ha sido fundamental tener un acompañamiento y una cercanía, por ejemplo, como con la que he tenido con Edna, y que agradezco muchísimo, y que para mí sí ha sido realmente muy importante tener a mujeres como Edna cerca, que me puedan pues, dar ciertos guiños, como ciertos aprendizajes de cosas que ya ellas tienen, ¿no? Por la experiencia que tienen. Y creo que esa para mí ha sido uno de los principales aprendizajes en el trabajo que tengo, el poderme rodear de otras mujeres que están dispuestas a compartir sus experiencias de una forma pues muy honesta y de una forma también en la que podemos bajar la guardia y darnos chance de ser vulnerables en esos aprendizajes, ¿no? Que son aprendizajes pues, complejos. Sobre todo, yo creo, en mi caso particular,
sí han tenido que ver esos retos más que con el ser mujer, la combinación de ser una mujer joven ha sido pues lo que realmente para mí personalmente yo he podido experimentar desde los retos o los obstáculos, ¿no? Y no tanto al interior de la organización, que pues también afortunadamente he tenido la posibilidad de ir construyendo pues estas digamos, institucionalidades, ¿no? Como entender que hay, o sea, que yo he podido construir de alguna forma el liderazgo que yo he querido, ¿no? Y decidido también, a diferencia de otras organizaciones o a diferencia de otros espacios como los que también hablaba Sofía, que quizás son un poco más hostiles, ¿no? He tenido la posibilidad de construir, pues, un equipo mucho más horizontal que en otros lugares y he tenido también la posibilidad de entender que hay ciertas cosas de características, digamos, de ser mujer y de ser una mujer joven que, que son vulnerabilidades que se pueden, digamos, cubrir desde la institucionalidad de las organizaciones, ¿no? Y entonces ahí también pensar en la importancia o sea, para mí una pregunta fundamental sería, ¿en qué se traslada o en cómo se traduce que una mujer joven lidere un proyecto o una organización? Y cómo se traslada, digamos, eso a la vida de las demás personas y de las demás mujeres jóvenes en las organizaciones, ¿no? O sea, ¿cómo podemos desde nuestra posición de liderazgo, que además es una posición de poder, digamos, eh, Sí. generar condiciones para que otras mujeres se sientan más cómodas y otras mujeres jóvenes se sientan más cómodas de participar en estos espacios, ¿no? Y creo que para mí sí ha sido fundamental poder tener la posibilidad de construir ese camino de forma institucional, ¿no? O sea, pensar en cuáles son las condiciones laborales que queremos tener, ¿no? Y que fomentamos, ¿no? Creo que en sociedad civil hay un enorme rezago todavía eh, digamos, de las condiciones laborales que tenemos quienes trabajamos en las organizaciones. Muchas veces las organizaciones no están en posibilidades de pagar, digamos, pues vacaciones, pagar IMSS de forma, o sea, como se tiene que pagar con lo que dice la ley, ¿no? Muchas prestaciones sobre de maternidad y muchas prestaciones laborales, digamos, en general, que son lo que dice la ley que tiene que haber, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas tienen que fomentarse desde las posiciones de liderazgo de forma, digamos, súper importante, ¿no? Y también me gustaría mencionar que, o sea, creo que es importante hablar también de qué mujeres estamos liderando, estamos teniendo los puestos de poder y de liderazgo, ¿no? Porque, digamos, aquí al menos somos 4 mujeres, las 4 que venimos del ITAM, ¿no? O sea, y eso habla también ya de un perfil bien particular de qué mujeres estamos accediendo a estas posiciones de liderazgo, ¿no? Y que también tendríamos que estar pensando en no solamente en los retos que tenemos como mujeres, sino también en qué cosas se nos han facilitado por ser mujeres con ciertas características y con ciertos, que hemos tenido el acceso a una educación privada, que hemos tenido acceso a una red, digamos, de contactos, de personas que pueden de alguna forma u otra, pues, estar cercanas a financiamiento, a estar cercanas a espacios de conversaciones específicas, ¿no? O sea, también pensar en quiénes estamos aquí hablando, que eso me parece también súper importante. Y, y bueno, creo que yo, o sea, lo dejaría ahí por el momento, pero sí me gustaría, digamos, dejar sobre la mesa la pregunta de cómo el que estemos nosotras mujeres, en mi caso particular, una mujer joven en un puesto de liderazgo, se traslada o se traduce en mejores condiciones para que otras mujeres jóvenes o para que otras personas jóvenes puedan también acceder a estas posiciones de poder, ¿no? Y de liderazgo, pues. Y digo poder porque creo que sí es importante mencionarlo, sobre todo habiendo dicho que somos, pues, 4 mujeres que venimos del ITAM, que tenemos un perfil bien particular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo dejaría ahí por el momento. Muchas gracias, Mónica, por tu intervención y por las preguntas que también nos hace reflexionar. Y para cerrar esta ronda, terminamos con Liliana Alvarado, la directora interina de ETOS. Entonces, te paso la palabra, Liliana.
Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, pues yo también quisiera agradecer esta invitación a este evento, a David y a Enrique, y bueno, pues decirles a Edna, Sofía y Mónica que es un gusto compartir este espacio con ustedes. Yo también tengo algo que aclarar y como bien dice Fernanda, yo tengo una situación un tanto distinta a la de Edna, Sofía y Mónica, pues yo actualmente ocupo el puesto de directora interina de Ethos, ¿no? Les cuento que estoy dentro de un proceso que espero que se concluya muy pronto, que fue un proceso abierto al público y bueno, pues a través del cual se va a decidir quién ocupará la dirección general de la organización. Ahora, habiendo dicho esto, me parece que un dato interesante es que en sus 13 años de vida, o a partir de que se constituyó Ethos, ha tenido 3 directores generales y esos 3 directores generales han sido hombres. Bueno, y sin duda, el hecho de que una mujer pueda tomar el liderazgo de Ethos es una idea que a mí evidentemente pues me entusiasma muchísimo, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la reticencia para la toma de decisiones dentro de las organizaciones, yo considero que algunas organizaciones, y con esto me refiero principalmente a las organizaciones que se ubican en la Ciudad de México, yo creo que desde hace tiempo han estado en la vanguardia en lo que respecta pues, a la participación y también al involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones. En mi caso, en particular, en 2008 yo transité del sector público a sociedad civil y creo que desde ese momento la verdad es que yo percibí una diferencia muy importante en la forma en la que participaban las mujeres en la toma de decisiones. Ahora, cabe aclarar que yo también pues venía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recordemos que esto es en 2008, en donde lo extraño era pues tener un perfil que fuera distinto al de ser hombre, ¿no? Ser economista y ser egresado del ITAM, ¿no? Pues en ese sentido yo solo cumplía con uno de los requisitos, ¿no? También platicarles que en el caso particular de Ethos, desde sus inicios el equipo ha estado compuesto en su mayoría por mujeres y aproximadamente yo diría que a partir del 2012 también las mujeres ya ocupamos la mayoría de los puestos gerenciales. Ahora, sí cabe mencionar que aun cuando yo considero que la sociedad civil mexicana ha recibido con los brazos abiertos a las mujeres, pues evidentemente es hasta hace pocos años que tenemos la presencia de mujeres pues ya en puestos como de directoras ejecutivas o de directoras generales. Y como muestra, pues evidentemente tenemos aquí a Edna, a Sofía y a Mónica, pero también tenemos a Valeria Muy en el IMCO, a Lisa Sánchez en México Unido contra la Delincuencia, a Mario Amparo Casar en MSCI, María Elena Morera en Causa en Común. La verdad es que la lista de mujeres destacadas al frente de organizaciones de sociedad civil en México es bastante larga y esto es algo que también ya nos comentaba David en un principio. Y bueno, con esto yo la verdad que no quiero sugerir que esta tendencia se ha dado de manera generalizada en todo el país y mucho menos que el camino pues para nosotras haya sido fácil, ¿no? A pesar de todos estos avances que yo considero que sí hemos tenido, también tenemos muchas áreas de oportunidad y algunas de ellas ya mis compañeras las han mencionado y esto es pues para facilitar a las mujeres o sea, no solamente facilitar su ingreso a sociedad civil, sino también a los puestos de toma de decisiones. Yo, por ejemplo, concuerdo con una idea que ha desarrollado Claudia Calvin, no sé si la conocen, ella es la fundadora de Mujeres Construyendo, fue también exdirectora de Comexi y es asociada de Ethos. Y ella considera que hay que seguir con pues, estos esfuerzos proactivos de reclutar a mujeres en todas las áreas de los think tanks, y esto pues, quiere decir en el área de comunicación, en las áreas administrativas, como investigadoras. Y adicionalmente, ella también nos hace notar que las carreras de las mujeres
tienden a ser mucho más zigzagueantes, y la verdad es que me gusta mucho este término porque me parece que es totalmente cierto, ¿no? Mucho más zigzagueantes que las de los hombres, porque pues muchas mujeres decidimos o no tener hijos, llevar a cabo también pues trabajo gratuito durante periodos prolongados en el tiempo, y finalmente pues el momento en el que tú llegas a este trabajo deseado muchas veces no tiene como una trayectoria lineal como suele suceder en el caso de los hombres, ¿no? Y por ello es que pues nosotros en los think tanks tenemos que entender esas diferencias, tenemos que valorarlas y sobre todo pues actuar en consecuencia, ¿no? Y frente a la pregunta sobre cómo abordar estas áreas, yo diría que tienen que ver, pues, evidentemente con muchísimos factores, el derecho laboral, sobre todo también la cultura organizacional al interior de cada una de las, pues, de las instituciones, a la necesidad de continuar promoviendo políticas de igualdad de género y muchos otros factores, ¿no? Como otros problemas que aquejan al país, considero que este también es un problema sistémico y además que la crisis por la COVID-19 nos ha enseñado que pueden darse olas de retrocesos que la verdad es que hace muchos años pues ninguno hubiera imaginado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana, y muchas gracias a todas por sus valiosas y enriquecedoras intervenciones. Ahora vamos a dar paso a la segunda ronda de preguntas, que son las siguientes. ¿A qué se debe el fenómeno de la llegada de mujeres a puestos de dirección dentro de los think tanks mexicanos y las OSC? ¿Y cuál es el impacto que ha tenido dentro y fuera de las OSC? Y esta vez me gustaría que empezáramos, por como terminamos, con esta Liliana. Claro que sí, Fernanda, muchas gracias. Bueno, pues en lo que respecta a la pregunta sobre cómo explicamos la llegada de mujeres a puestos de dirección dentro de los think tanks, justamente Enrique Mendizábal, el director de un think tanks que aquí nos acompaña el día de hoy, tiene un artículo, bueno, tiene varios, pero uno en particular que me pareció muy interesante, donde menciona cuestiones que me parecieron, la verdad es que muy atinadas sobre el trabajo de las mujeres en los think tanks. Y lo que me gustó mucho de este artículo de Enrique es la claridad con la que él plantea la dificultad que a veces tenemos como mujeres para ir escalando en la estructura de las organizaciones de sociedad civil y también pues para ir asumiendo muchas más responsabilidades. Enrique señala que la mayoría de los think tanks esperamos que las y los miembros del equipo pues destinen largas horas de trabajo a la investigación y pues eso es algo obvio, ¿no? Típico. Que estemos disponibles para tomar llamadas y entrevistas de los medios de comunicación pues prácticamente a la hora que sea, ¿no? Todas hemos tomado llamadas desde las 7 de la mañana y estado en espacios noticiosos pues ya muy tarde en la noche, ¿no? Y que de forma permanente pues sí tenemos la tarea de buscar oportunidades para incidir, lo cual es totalmente cierto, ¿no? También Enrique comenta en su artículo que la forma en la que usualmente medimos el rendimiento es bastante demandante. Tenemos que, como indicadores, por decir, el número de publicaciones, el cumplimiento con metas de financiamiento, que además le añade muchísimo estrés al trabajo, proyectos o actividades que lograron incidir, ¿no? Que los vamos monitoreando, apariciones en los medios y, bueno, pues muchos otros indicadores. También Enrique concluye diciendo que al final, pues estas métricas y expectativas al interior de los think tanks están más relacionados con un trabajo de hombres que con un trabajo de mujeres. Y esto tiene que ver con la dificultad de que las mujeres, además de cumplir con todas esas tareas que acabo de mencionar, a la par cumplan con el resto de las responsabilidades que tenemos en casa, ¿no? Y es muy importante justamente pues describir toda esta situación contextual como muy bien lo hace Enrique, porque nos deja ver que en efecto el ascenso de las mujeres en los think tanks yo considero que no es nada fácil y es por eso también que muchas mujeres prefieren optar por el camino de la consultoría, ¿no? En donde pues es
mucho más fácil que tú puedas manejar tu tiempo, o incluso, y a mí me ha pasado en los 13 años que llevo en Ethos, el que haya como esta reticencia por tener una promoción al interior de la organización, porque pues eso evidentemente implica más tiempo, más trabajo y muchas más responsabilidades, ¿no? Y habiendo dicho pues todo lo anterior, también pues hay que decir que los think tanks y organizaciones de sociedad civil en ocasiones sí brindamos muchas condiciones que son atractivas para las mujeres, ya lo han mencionado anteriormente, como horarios un poquito más flexibles. Antes de la pandemia, pues muchas de las mujeres podían hacer home office. Y también, o sea, por darles un ejemplo, también antes de la pandemia, en Ethos muchas veces recibimos a los hijos y las hijas de los miembros del equipo durante el día, que yo sí creo que esto sería algo mucho más difícil de ver en el sector público o bien en el sector empresarial. Ahora, como comentamos anteriormente, pues sí, es un hecho que hay muchas más mujeres en puestos de dirección de think tanks que antes, y esto posiblemente tiene que ver con dos fenómenos. El primero, que hay una mayor como concientización dentro de sociedad civil de la importancia de tener y de incorporar una agenda de género. Y también es cierto que en México, de manera general, pues hay una mucha mayor presencia de mujeres en puestos en los que anteriormente predominaban los hombres, y como ejemplo de esto pues tenemos el ámbito de la política. Ahora, como ¿cuál es el impacto de las mujeres en los think tanks? Yo creo que son impactos muy positivos, empezando por, como bien decía Edna al principio, creo que como mujeres promovemos organizaciones menos jerárquicas. Como ya mencioné también anteriormente, organizaciones que tienen un poquito más de flexibilidad en términos laborales. Tendemos como mujeres a considerar más las necesidades del equipo y también de forma particular las necesidades de nuestras integrantes mujeres. Y también yo creo que somos mucho más cautelosas con las finanzas y que tener a mujeres en puestos de decisión pues sí puede influir de alguna u otra manera en la toma de decisiones con una perspectiva más innovadora. Ahora, hacia afuera de las organizaciones de sociedad civil, también creo que cada vez es más común que los proyectos o que las iniciativas que elaboremos pues incluyan cada vez más un mayor número de mujeres en las redes, en las alianzas. También creo que hemos aprendido a apoyarnos unas a otras, sin importar el sector al que pertenezcan cada una. Y yo creo que una reflexión adicional sobre la proyección también hacia afuera de los think tanks es que como líderes de organizaciones, pues es cierto también como decía Mónica, que tenemos cierto poder, ¿no? Y tenemos poder de influir en la sociedad y tenemos poder de apoyar esta agenda, ¿no? Entonces, para mí queda todavía mucho camino por recorrer en este campo. Y si bien también es cierto que no todas las mujeres abrazamos la causa femenina con la misma fuerza, sí creo que es nuestra responsabilidad como mujeres líderes de think tanks, pues promover muchos más avances en la agenda de equidad de género. Y ya rápidamente les platico que mi transición al puesto de directora interina llegó de forma sorpresiva, pero que mi crecimiento al interior de Ethos se dio también de manera paulatina, un poco parecido a la trayectoria de Edna. Yo empecé como investigadora junior, después investigadora senior, coordinadora de área, directora de área y bueno, pues actualmente con el puesto de directora interina. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Ahora pasamos con la intervención de Mónica Meltis. Gracias. Pues esta pregunta, o sea, la verdad es que yo creo que hay que hablar, para responderla hay que hablar de también los financiamientos que hay en sociedad civil, ¿no? O sea, sí creo que una parte importante, por un lado, tiene que ver de que más mujeres estemos en posiciones de liderazgo, tiene que ver, por un lado, por supuesto que con el movimiento feminista y por supuesto que tiene que ver con avances de igualdad sustantiva que ha habido en el país, ¿no? Y en la región.
y eso siempre es algo que vale la pena mencionar porque implica que otras mujeres hicieron un trabajo antes que nosotras para que nosotras podamos ocupar estos puestos de liderazgo, ¿no? Eso por un lado, pero también creo que por otro lado, sobre todo en sociedad civil, es importante hablar de cómo son los financiamientos, ¿no? Para mí, o sea, yo lo que he podido observar en el tiempo que llevo liderando la organización, es que sí hay agendas que son, digamos, posicionadas desde los financiamientos que recibimos, ¿no? Y parte de esta agenda tiene que ver con que ha venido impulsándose también desde ese particular espacio, tiene que ver también con el tema de género en general, así de amplio, y el tema también de la importancia de la participación de las mujeres en este tipo de posiciones, ¿no? Entonces, creo que también de alguna forma esto responde, y creo que o sea, no hay que pues echarlo a saco roto, también responde a una, digamos, cada vez a una creciente necesidad para los financiadores de que haya mujeres en estas posiciones, ¿no? O sea, literalmente hay financiadores que te miden ese tipo de cosas, ¿no? Y estratégicamente, pues también o sea, también hay que decirlo, pues, claramente, ¿no? Que sí hay algunas organizaciones que ponen a mujeres en estas posiciones incluso en ese sentido, ¿no? Que yo no creo que esté mal, pero creo que hay que pensar otra vez cómo le hacemos para que otras mujeres puedan acceder también a esas posiciones de liderazgo y que no se quede en una cosa en la que estamos ocupando un espacio digamos, para posicionar a la organización hacia el exterior, ¿no? Y que realmente, pues sí, estemos generando las condiciones necesarias para que otras mujeres estén en estos espacios, ¿no? La verdad es que yo creo que parte de esto tiene, y también lo mencionó Liliana, pero en mi experiencia personal, una de las cosas o sea, la verdad es que yo, digamos, entré a Data Cívica cuando tenía, pues, como 24 años, y muy rápidamente fui directora de la organización, ¿no? O sea, empecé coordinando y rápidamente fui directora por unas condiciones particulares de la organización. Pero pues la verdad es que yo tenía cero experiencia, así cero, ¿no? Y para mí sí fue muy importante eso que mencionaba, ¿no? Como otras mujeres que han estado en estas posiciones, pues pudieran compartir de alguna forma como más íntima sus experiencias y eso que me sirviera a mí de aprendizaje, ¿no? Pero también una parte importante siempre o sea, al inicio, que la verdad es que lo hablé un montón en terapia, pero era que yo siempre como que intentaba masculinizar la forma de ejercer mi liderazgo, ¿no? Porque pues siendo una mujer joven siempre estaba, o sea, mis homónimos siempre eran hombres mucho más grandes que yo, ¿no? Y entonces pues naturalmente para mí, y digo naturalmente entendiendo que estamos en esta estructura súper patriarcal, ¿no? Pero como ese impulso, esa inercia de masculinizar la forma en la que yo lideraba la organización, pues fue difícil para mí de detenerla, ¿no? Y llegó un momento también en el que empecé a trabajar mucho en entender que la forma en la que a mí me gusta, o sea, la forma de liderazgo que yo quiero impulsar desde el lugar en el que estoy, pues sí tiene mucho que ver con los cuidados y con los cuidados colectivos, ¿no? Y algo que a veces no hablamos es que los puestos de direcciones y los puestos de liderazgo, pues suelen ser puestos bien solitarios también, ¿no? En el sentido en el que, pues, una está intentando como sostener a las personas de la organización, está intentando cuidar, está intentando generar condiciones para que todas y todos se sientan cómodas, para que haya mejores prestaciones laborales, para que haya mejores condiciones laborales para todo el equipo, pero en realidad, pues, sí son posiciones solitarias en el sentido en el que no hay a ti muchas veces quien te cache, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que una de las cosas que son súper importantes de seguir fomentando, yo en algún momento platicaba con otras compañeras directoras y directores que decíamos, bueno, hay que hacer como un grupo de direcciones, o sea, como de puestos de liderazgo para pues sostenernos entre nosotras, ¿no? Y hablar sobre cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos en estas posiciones, sobre todo siendo mujeres, teniendo ciertas condiciones, ¿no?
Pero bueno, creo que parte del fenómeno de la llegada de mujeres a estos puestos sin duda tiene que ver con estas grietas, digamos, que se han ido abriendo por otras mujeres, ¿no? Y por el movimiento, los diversos movimientos en el país y en la región, y que siempre es importante reconocer pues que es un trabajo que otras mujeres han hecho por nosotras y que nosotras también tenemos que seguir abriendo esas grietas para que más mujeres y más personas puedan ocupar estos espacios, ¿no? Y particularmente, y con esto termino, en organizaciones como la que yo dirijo, en donde hacemos diseño de tecnología, ¿no? Por ejemplo, y trabajamos con temas de derechos humanos como pues muy duros, como la desaparición, los feminicidios, etcétera. Creo que es bien importante también pensar en las condiciones, digamos, de diseño participativo de la tecnología, por ejemplo, o de los procesos, las metodologías diversas que generamos, la importancia de que en estos procesos de que estos procesos sean lo más plural posibles, ¿no? Que haya mujeres jóvenes, pero también mujeres con otras condiciones y características, pero también personas de la diversidad, pero también personas con diferentes, digamos, como contextos socioeconómicos, para que las cosas que estamos diseñando también tengan esas perspectivas plurales y no nos quedemos como que en este espacio súper acotado de margen de acción, ¿no? Porque al final, pues lo que estamos haciendo nosotras en nuestro trabajo tiene un impacto de alguna forma en la vida de otras personas, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante, o sea, no solamente pensar que las mujeres en ciertos espacios de liderazgo, sino también en todos los procesos de diseño de políticas públicas, en todos los procesos de diseño de tecnología, en todos los procesos de diseño de metodologías, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino porque creo que ya me envasé. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Ahora pasamos a la intervención de Sofía Ramírez. Gracias. Voy a procurar ser breve porque además Mónica y Liliana ya expusieron varias cosas, pero creo que el principal reto deviene justamente de integrar a los hombres en este proceso. O sea, ¿por qué hay más mujeres en estos lugares? Pues porque la verdad en un contexto heteropatriarcal nos pusieron hombres. O sea, en mi consejo, en mi pool de expertos, en las personas que me han apoyado a lo largo de la trayectoria dentro y fuera de OSC han sido hombres. Y o sea, esto siempre tiene como la connotación de, claro, pues es que, ¿no? Eres la blanca o la novia o la títere, o sea, siempre tiene esta connotación donde hay un demérito pues de la agencia de cada una de nosotras, y aquí creo que quiero ser muy precisa, sin que eso no implique que no vea el privilegio desde el cual estoy parada para acceder a estos lugares, ¿no? O sea, creo que ahí Mónica tiene un punto muy importante, o sea, tenemos que abrir esto a más diversidades y no nomás mujeres educadas en una escuela blanca, ¿no? Pero creo que hay una parte donde en la medida en la que los hombres se van incorporando a este proceso, estamos cada vez más cerca de que sea una cosa permanente. Todavía no es una cosa permanente, todavía pareciera ser de, claro, es que esa ONG está encabezada por una mujer, qué bien, o sea, todavía no es algo normal, ¿no? Y eso es algo que me explota la cabeza cada vez, porque entonces no soy una persona, soy una mujer con toda la disminución de mi humanidad que eso implica en la narrativa pública, ¿no? Por ejemplo, quiero retomar esto de los ataques desde el poder hacia las mujeres. Invariablemente es esto, es negar la agencia que tienes como persona, porque pues eres la títere pues o de un expresidente o de un grupo de empresarios o de alguien que está detrás de ti manipulándote, la ultraderecha, yo qué sé, o sea, siempre hay esta merma del reconocimiento de la capacidad de liderazgo de cada una de nosotras. Y la relación con estos hombres que, por otro lado, pues no me queda más que reconocer en muchos de los casos pues su generosidad, su amistad, su apoyo, a veces un poco por intuición, ¿no? Como que intuyen qué es lo que toca hacer, pero no saben bien cómo funciona. Y pues esta libertad que hay también una vez que llegas a la cabeza, porque decía Mónica, es que es muy solitaria la posición, sí, es sumamente solitaria, pero también es una posición de mucha libertad. Y lo que acaba pasando en estos roles también donde, como decía Moni, tienes la consigna en la cabeza, no es una consigna impuesta, digamos, formalmente, pero hay una consigna que dice es que en un mundo de hombres tienes que comportarte como las reglas de los hombres. Entonces, cuando yo llegué a México, ¿cómo vamos? Lo primero que hice
fue contratar unas clases de modulación de voz para que mi voz no sonara tan tipluda, ¿no? Y entonces, porque me era inevitable pensar en que parte de mi pool de expertos pues tenía gente que se quejaba del tono de voz de las mujeres porque no, era mi. Entonces, no quiero decir que esas personas o esos hombres per se me hayan maltratado, me hayan discriminado, pero son este tipo de cosas que de manera permanente tienes que estar como enfrentando y decir, me asumo como tal con mi voz de caricatura o me acerco hacia esta heteronormatividad donde tienes que parecer más masculina que el resto, ¿no? A mí no me cuesta trabajo, yo soy una mujer muy andrógina y está bien, pero entonces viene el ataque por el otro lado. Cada vez que a alguien no le gusta lo que digo, es claro, es que no sabes si eres hombre o eres mujer. O es que con esa facha, o sea, vaya, cuando viene de la curiosidad no tiene un tema, pero cuando viene desde el ataque es como, ¿por qué en el siglo XXI seguimos atacando la feminización de los hombres o las mujeres andróginas? O sea, ¿por qué mi manifestación de género tiene que ser un objeto de ataque? Y sí me queda muy claro que incluso las personas confundidas sobre mi identidad de género se acercan a atacarme por el lado de la parte femenina, ¿no? O sea, eres una mujer trans o eres una mujer lesbiana o eres una mujer, pero siempre confluyen allí. Entonces, creo que es importante tener esta voz y tener claro que este poder, o sea, este hablar desde el poder, pues sí tiene un montón de restricciones, digamos, de estar solitaria, de estar como muy a la deriva en reglas no escritas de hombres, donde además pues las decisiones de financiamiento se toman generalmente en consejos donde hay muchos hombres, donde tu autoridad está mermada, como les decía, por el timbre de voz, donde acabas por callarte, incluso en diferentes consejos, porque invariablemente levantas la mano y opinas, y entonces el vato que tienes junto, que es tu compa y con el que haces buena mancuerna, dice, sí, claro, y entonces repite tu idea y sin ganas de hacer como el mansplaineo del momento, en el acta queda como si ese vato hubiera dicho la idea. Entonces es muy cansado porque acabas por callarte y acabas por decir, ay, no, ya en este foro no. Y lo que a mí me ha pasado o me he cachado a mí misma es que empiezo solamente a interactuar o a hablar en grupos donde hay otras mujeres, donde me siento como segura, pero entonces pierdo el foco o pierdo presencia en grupos donde no me siento tan segura. Y entonces es esta disyuntiva de decir, mi salud mental o mi tranquilidad o mi enfoque, o sea, mi foco de hacia dónde tengo que trabajar. ¿Vale la pena destinarlo a corregir el acta o decir, oye, eso que dijo ese fulano lo dije yo? O a salir a defender de, no, señor, esto que usted me está acusando de ser un títere de alguien más es mi propia agencia. O sea, se pierde mucho en tener que defender estos espacios de manera permanente. Y bueno, creo que con eso cierro. Podría echarme un rollo larguísimo, pero creo que si las fronteras, porque la pregunta de alguien ahorita decía, es que pareciera que hay como reglas donde todo es 50%, 50% y se buscan salarios paritarios y así, pero tú revisas los datos reales en México y no es cierto, las mujeres sí ganamos menos que los hombres por la misma chamba, hay un requerimiento y una demanda adicional. Y obviamente esto también va en detrimento de los hombres. Entonces creo que la única forma en la que tenemos de seguir ocupando estos espacios, de hacerlos una normalidad de largo plazo para que mi hija no tenga que estar pugnando por, ¿no? Que defina si va o no a una marcha para que entonces no la asocien a tal grupo, ¿no? O sea, que eso ya no sea un tema, que el feminismo sea una bonita historia de lo que hicieron las que estuvieron antes, pero eso solo se logra si incorporas, desde mi perspectiva, a estos hombres que están todavía en las posiciones de mayor toma de decisiones y de mayor poder. Muchísimas gracias, Sofía. Para cerrar con esta segunda ronda, quisiera darle la palabra a Edna Jaime. Muchas gracias, Fernanda. Miren, yo creo que el que haya tantas mujeres liderando think tanks, pues no es producto de la generación espontánea. A mí me parece que es producto de la confluencia de muchas cosas a lo largo del tiempo. Pienso que un think tank, una organización como las nuestras, es un buen lugar para mujeres que quieren tener una trayectoria profesional. Si yo les cuento mi historia, pues decirles que si no hubiera tenido lo que tuve, hubiera dejado de trabajar. O sea, soy la veterana del grupo, tengo muchos años en esto y
Y era más fácil que yo dejara mi trabajo a cambiar las relaciones en mi casa, de cuidado de hijos, de cuidado de la casa, etc. Entonces, este elemento atrae a mucho talento a organizaciones como las nuestras. Hay muchas mujeres súper talentosas que podrían estar liderando y llevar responsabilidades en cualquier ámbito, en cualquier otro ámbito, en el ámbito financiero, en el sector público, en consultorías. Y lo que ofrece pues un think tank, o lo que puedo decir de mi experiencia, es que ofrece un espacio donde se pueden hacer compatibles las distintas ambiciones y las distintas pasiones. Y a lo mejor eso implica un costo en términos salarial. Los think tanks no necesariamente tenemos estructuras o tabuladores salariales competitivos. Si hablamos del sector privado, si hablamos del sector financiero, si hablamos de una consultoría. Entonces, creo que eso ha traído a mujeres con mucho talento a los think tanks, que tienen méritos y credenciales extraordinarias. Y por eso es que llegan a posiciones de liderazgo. Además, decía que es una confluencia de factores, además de que se cruza con que pues, las financiadoras privilegian agendas de inclusión y de equidad de género. Entonces, los financiadores siempre van a querer tener mujeres o tener diversidad en las organizaciones que apoyan. Y eso es bien importante, porque creo que somos como el ejemplo. Porque si tenemos el ejemplo y donde se pueden estructurar agendas, es nuestra obligación. Y creo, además, cuál es la repercusión de que tengamos estas posiciones de liderazgo y de que hayamos tenido estas trayectorias laborales, pues que somos bien sensibles a algunos temas. Y por eso también estamos obligados a tener agendas, si nuestra función es participar en la conversación pública y modelar política pública, pues tenemos la obligación de trabajar en temas con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y de inclusión. Entonces, sí creo que en organizaciones de sociedad civil se dan los componentes que permiten estos resultados y que creo que son muy positivos y que creo que se van a sostener con el tiempo. O sea, no veo cómo se pueda revertir pues el que mujeres ocupen posiciones de liderazgo en estas organizaciones. Entonces, pues me parece pues, que es bien importante, y aquí quiero también hacer un reconocimiento a Mónica. Yo aprendo muchísimo de las conversaciones que tengo contigo, Moni, porque sí hay un gap generacional. Vemos las cosas distintas, aunque tengamos objetivos compartidos, sí tenemos visiones diferentes. Yo tuve pues una formación y un desempeño laboral en un mundo más patriarcal, inclusive que en el que tú te estás desarrollando. Entonces, creo que compartir visiones de manera intergeneracional puede enriquecer mucho nuestras visiones. O sea, siento que como tú abordas los temas en Data Cívica, es una manera, me parece muy virtuosa de ver el tema de la inclusión. Entonces, sí pienso que también el diálogo intergeneracional puede ser muy importante para que lo que nosotros ofrecemos en nuestras organizaciones no solamente sea una buena puntada, buena onda, sino que podamos construir políticas que permanezcan en el tiempo y que puedan ser ejemplo. Porque creo que si tenemos las condiciones para mostrar que grupos diversos, que políticas de inclusión generan buenos resultados, creo que esto puede ser escalable o se pueden estas prácticas llevar a otros ámbitos. Y pues creo que lo tenemos todo para hacerlo. O sea, tenemos el apoyo de nuestros financiadores, de quienes nos permiten operar. Tenemos la visión que han ido construyendo los financiadores, toda la teoría de cambio que han ido construyendo los financiadores en estos temas, y creo que eso lo debemos de aprovechar para hacer buenas políticas internas que favorezcan, ya no de manera casuística, sino ya con un respaldo institucional,
pues el trabajo de mujeres y que puedan encontrar en estos espacios pues el lugar para hacer posible, como les decía, sus pasiones y sus aspiraciones y por supuesto sus objetivos laborales como personales. Gracias. Gracias, Edna. Pues agradezco nuevamente por sus aportaciones en esta segunda ronda de preguntas. Ahora pasaremos a las preguntas del público. El micrófono está abierto para ustedes cuatro, para quien guste responder a la pregunta. Aquí ya no hay un orden. Entonces me gustaría empezar por la pregunta que plantea Ingrid Chávez, ya que sigue la línea común que se ha tenido tras la reflexión de Mónica, y es la siguiente. ¿Qué debe cambiar o qué se podría hacer para romper con este ciclo de que mujeres con ciertas características o condiciones socioeconómicas puedan liderar una organización? ¿Y cómo lo hacemos para diversificar el ecosistema de la sociedad civil? Entonces, no sé si alguna quisiera tomar la palabra para empezar. Yo nomino a Mónica. No, pues la verdad es que yo no, o sea, no tengo una respuesta, digamos, como tal de algo que, o sea, creo que una de las cosas importantes en mi experiencia personal, pues, tiene que ver con, o sea, cómo construimos las convocatorias, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar en qué espacios las compartimos, cuáles son las características que nosotras estamos desde la institucionalidad como, o sea, pensando que son importantes, ¿no? Para las personas que entran a la organización. Creo que siempre cuestionarnos el por qué pedimos ciertas, no sé, ciertas características, por ejemplo, de que vengan de una universidad específica o que tengan una licenciatura, ¿no? Como muchos trabajos, por ejemplo, piden un montón de experiencia que la verdad es que creo que claro que es importante y tienen que ser perfiles bien particulares muchas veces, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con temas pues, que sí requieren una experticia particular, pero también pensar en cuestionarnos como todos estos requisitos que muchas veces son a veces como machote de alguien que alguien hizo en algún momento y que no se han revisado con estos ojos de pensar realmente como por qué necesitamos que esta persona tenga una maestría, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, y creo que otra cosa importante es también fomentar desde las organizaciones, algo que nosotros hemos hecho es talleres de construcción colectiva sobre cuáles son los valores que nosotras desde Data Cívica queremos impulsar o queremos fomentar. Y ese tipo de herramientas creo que pueden ser muy útiles para, o sea, por un lado que se tienen que construir con todo el equipo, ¿no? Y por otro lado, que tienen que estar en constante revisión, ¿no? O sea, como todo el tiempo estarnos preguntando si lo que estamos, haciendo, digamos, las políticas que impulsamos desde las organizaciones están favoreciendo a que otras personas puedan acceder, ¿no? O sea, pensando en los salarios, pensando muchas veces en sociedad civil, pues sí hay, o sea, sí es un sector que puede estar precarizado de alguna manera, ¿no? O sea, en donde los salarios pues no son muy buenos, en donde puede ser que no tengas todas las prestaciones, en donde, o sea, todas estas políticas laborales también tienen un impacto en quiénes son quienes pueden acceder a estas organizaciones, ¿no? Hay veces en las que yo he visto, por ejemplo, organizaciones que tienen muchas personas en posiciones de liderazgo que no necesitan ganar mucho dinero porque tienen, no sé, una casa ya o tienen ciertas condiciones, ¿no? De vida que les permiten, pues, hacer este trabajo de una forma, digamos, como más estilo voluntariado, ¿no? O sea, y pensar justamente ese tipo de cosas, ¿no? Creo que otra cosa también tiene que ver con, por ejemplo, aceptamos muchas personas becarias a veces en las que no se les paga suficiente dinero. El trabajo, pues sí, suele estar bien precarizado, ¿no? En algunas organizaciones y creo que ese tipo de cosas, pues por supuesto que son difíciles de cambiar de la noche a la mañana, pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo constante de estarnos preguntando si las condiciones laborales que ofrecemos son óptimas para que lleguen personas diversas, ¿no? Eso por un lado, pero también creo que es importante reconocer que el propio, digamos, la propia naturaleza de sociedad civil, de algunos grupos de sociedad civil específicamente. En mi caso, por ejemplo, cuando yo entré a la dirección de Data Cívica,
Por el tema generacional, pues la verdad es que yo no conocía a muchas personas que estaban en posiciones de dar dinero, ¿no? O sea, de dar financiamiento. O sea, yo he visto, por ejemplo, que hay como una generación que es quienes están dirigiendo algunas organizaciones y la misma generación son quienes están dando dinero a las organizaciones, ¿no? Y entonces muchas veces pues se topan porque fueron a la misma universidad, porque iban en la misma generación, porque quizás no en la misma universidad, pero en la misma generación entre universidades pues se conocen, ¿no? Entonces también pensar en qué significa el tener contactos, ¿no? Y cómo es que podemos también ser, digamos, como romper estas territorialidades, ¿no? Romper con estas territorialidades de este es mi contacto, o este es mi tema, o este es mi trabajo, y no compartir esas experiencias o contactos que pueden ser útiles para que otras personas que no necesariamente crecieron en ese espacio o tienen esa cercanía pueda también acceder a estos otros espacios, ¿no? Entonces, creo que otra vez la parte de la solidaridad y la parte del compartir herramientas que quizás para nosotras han sido dadas a través del espacio en el que estamos socioeconómicamente, puedan tener las otras personas también, ¿no? Pero otra vez, no tengo yo nada resuelto. Muchas gracias, Mónica. Sofía, ¿tú quieres? Claro. Sí, yo creo Sofía. que un primer paso es como empezar a hablar de eso, o sea, como en cualquier otro rubro, si sabemos que solamente, o sea, el espacio para mujeres está acotado para mujeres de ciertas características físicas, socioculturales y económicas, tenemos que empezar a hablar de eso para que entonces se vuelva visible y entonces se vuelva un issue y entonces empecemos a buscar estos otros espacios, estas otras inclusiones. Creo que una buena manera de entrada, nos lo cuestionamos ahorita que tuvimos un movimiento importante de gente dentro del equipo, 2 de las personas del equipo se fueron a un banco, a 2 diferentes bancos, porque ¿cómo voy a competir yo, ¿no? Una ONG chiquitita con un banco y la carrera que además eso le promete, ya no digas el ingreso inmediato, sino el ingreso futuro y la carrera que eso le promete a estas personas. Pero además, creo que en el momento en el que lo pones en la boca, empiezas a tener la pregunta en la cabeza. Y entonces tienes la pregunta en la cabeza y dices, bueno, ¿basta si contrato gente de otras universidades o tengo que ir un paso más allá? Entonces, ahorita que está la pregunta sobre la mesa, la verdad, yo todavía ayer me fui a dormir muy contenta porque dije, claro, estoy moviéndome hacia perfiles distintos. O sea, no todas tienen que ser personas como súper dominantes ni súper echadas para adelante, porque eso sería lo que yo esperaría de una persona que contrataría en primera instancia, pero el ir abriendo que tal vez hay otro tipo de perfiles que no necesitan esas características justo tan masculinas, ¿no? Tan masculinizadas de, claro, echado para adelante, porque, ¿no? Si no, no te van a ver. Pues me fui a dormir tranquila porque dije, además ya tengo 4 universidades en el equipo, ¿no? Y esas 4 universidades, pues alguna diversidad me darán. Pues sí, pero son 4 universidades todas de alto nivel y todavía la diversidad no es suficiente, ¿no? O sea, tenemos una diversidad mínima, tenemos alguien del colectivo LGBTIQ+, tenemos alguien con una personalidad, tenemos 2 personalidades que no son estas personalidades como tan echadas para adelante y sin embargo tienen una capacidad de análisis y de integración y de liderazgo muy distinta a la mía y entonces eso contrasta y me alimenta. Tenemos gente como con muchas ganas de hacerlo, pero el punto es, ante esta pregunta de cómo le hacemos para sumar todavía a más personas de otros grupos, creo que hay eso, que hay que hablarlo y ponerlo sobre la mesa y platicarlo y buscar una solución pues, sostenible también a largo plazo. Muchas gracias, Sofía. Pasamos con Edna y luego con Liliana. Es muy rápido, Liliana, porque lo que tengo que decir. Miren, la verdad es que lo podemos hablar mucho, pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo. O sea, que la próxima vez que contratemos, demos preferencia a quienes no contrataríamos de primera instancia. O sea, sí necesitamos hacerlo deliberadamente. Asumir que lo vamos a hacer así. Y asumir el riesgo o los beneficios que implica. Tenemos un gran sesgo. O sea, bueno,
no tenemos, tengo un gran sesgo, no sé si ustedes, que va reproduciendo lo que decía Moni. Estamos en una misma red y estamos en procesos endogámicos. Es el amigo del ITAM que te recomienda a alguien. Es cuando recibes cuando haces una convocatoria y recibes las candidaturas y pues a lo mejor pones a los del ITAM en los primeros de la lista, porque tenemos un sesgo. Entonces sí necesitamos hacerlo deliberado y creo que sería bien importante también tener trabajo de educación continua en la organización. Y tratar de ofrecer pues estas oportunidades a quienes creemos que tienen esa capacidad de liderazgo, pero les falta 1 o 2 elementos. Si no lo hacemos así, va a estar bien difícil, pues romper con este círculo endogámico, ¿no? Y creo, porque aparte está documentado, a lo mejor On Think Tank ya lo tiene también estudiado, que los grupos diversos generan mucha riqueza. O sea, la riqueza de perspectivas nos pueden poner en una situación, en una mejor situación en términos de análisis y de incidencia y de todo lo que hacemos. Pero sí necesitamos asumirlo como algo deliberado. En mi próxima contratación voy a hacer ABC o hacerle una política de reclutamiento. Y creo que algo que puede ayudar también es que en estos procesos de selección y de reclutamiento tengamos equipos más diversos, que no sea solamente la directora o no sea la persona de desarrollo institucional, sino que podamos incluir a otros como una especie de comité que pudiera enriquecer el proceso o los procesos de reclutamiento y de selección. Gracias. Muchas gracias, Edna. Pasamos con Liliana. Gracias. Bueno, pues yo también rápidamente solo quería decir que sí creo que el hecho de tener a una persona con un perfil socioeconómico distinto, por ejemplo, a la cabeza de una organización, es algo en lo que tenemos que trabajar. Y digo, se los digo y se los comparto porque justamente, como les comenté al principio de este evento, yo estoy en este proceso de selección de la próxima mujer o hombre que va a estar a la cabeza de la organización. Y pues evidentemente, o sea, si ustedes hubieran checado la convocatoria, difícilmente hubiéramos, o sea, digo, no sé quién va a quedar al final, pero el perfil, pues evidentemente tiene una exigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esperamos que la persona que esté a la cabeza, de entrada, pues, hable un muy buen inglés, ¿no? Segundo, que tenga, pues, relaciones de buen nivel con legisladores, si se puede, con políticos, con gobernadores, con medios de comunicación. También, si se puede, se espera que hayas hecho, por decir, ¿no? Siempre es un plus, ¿no? Un internship en el extranjero, una maestría en el extranjero o una licenciatura. O sea, con esto lo que quiero decir es que sí es cierto que las expectativas y los criterios de selección, y me estoy enfocando principalmente como a los líderes de las organizaciones, son evidentemente muy altas, ¿no? Y la única forma en la que nosotros cambiemos esto es trabajándolo, como dice Edna, o sea, a propósito, ¿no? Porque también, como decía Mónica, y me encantó, la verdad, Mónica, esto que comentábamos sobre el masculinizar nuestro trabajo. Siempre pensamos que en la medida, y esto también creo que es un chip que yo traigo mucho de sector público, que en la medida en la que tú no pidas vacaciones, siempre estés disponible, no pongas como algún tema personal como, ¿no? Como una razón para no cumplir con tus obligaciones. O sea, que en esa medida tú, como mujer y como profesionista, vas a tener muchísima visibilidad y que además eso te va a permitir el tener un ascenso mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí son cosas que tenemos que trabajar y no nada más, como decía Edna, en las contrataciones como de menor nivel, sino más aún en la contratación de la cabeza de la organización. O sea, yo creo que si saliera una convocatoria para dirigir cualquiera de las organizaciones donde trabajamos, pues Edna, Sofía y Mónica, el perfil sería muy parecido al que yo les estoy contando que es el perfil para la dirección de Ethos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas es algo en lo que tenemos que trabajar. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, con eso cerramos esta pregunta y abro el espacio a otra que hace Ana Paula Sandoval, que justamente habla sobre esto que se ha abordado de los espacios masculinizados.
y es qué tanto influye la cultura masculina mexicana sobre el tipo de propuestas o proyectos de los think tanks en México, los temas, las formas de abordarlos y ejecutarlos. Y yo a esto sumaría otra pregunta. Con la llegada de las mujeres, ¿se ha sentido un cambio en los think tanks? Por ejemplo, de los proyectos que abordan o las prioridades de las líneas temáticas o estas formas de ejercer las tomas de decisiones y de liderazgo. Entonces, de nuevo, el piso está abierto. Si alguna quiere empezar. ¿Puedo empezar yo? Claro. A mí me gustaría decir que si en algo he tenido libertad, ha sido justo en la agenda de investigación, tanto en MSCI como aquí. O sea, creo que el camino recorrido del cual hablaba Edna hace un rato, me parece que sí está ahí, en ese rubro. Y en ese sentido, creo que el tener... de repente hay que dar dobles explicaciones porque estás tomando una decisión y no otra, o una doble garantía para que haya tranquilidad de que sí está bien pensado y no nomás fue una ocurrencia de medianoche. Eso sí está ahí, pero siento que eso también, como decía Mónica, tiene que ver con un tema de juventud, ¿no? Como dicen, chin, ya le soltamos esto a esta chica, pues ojalá y nos vaya bien, pero en términos de la agenda, yo sí siento que hay ahí una libertad importante. Y respecto a la masculinización, pues insisto, creo que una cosa es primero darte cuenta, visualizarlo y luego decidir qué quieres hacer con eso. Porque creo que el tema está en tener espacio para todo. O sea, no satanizaría yo de entrada, o sea, of all people, yo no la satanizaría porque a pesar de que mi voz sí es de un tono tipludo, al final del día yo estoy muy cómoda en este pellejo, ¿no? Pero no me parece ni justo ni adecuado que esa sea una de las restricciones, como bien decía Liliana, como si fuera job description, ¿no? Y tener liderazgo y tener relaciones públicas y tener... Hace unas semanas estaba comiendo con uno de mis stakeholders, uno de los tomadores de decisiones dentro de mi consejo, y me decía, bueno, ¿y tú qué? Entonces, o sea, empezamos a conocernos porque además pues yo entré también en medio de la pandemia, entonces no conocía a la gente, prácticamente me dieron un voto de confianza en blanco en muchos de los casos, y te decía, no, pues yo soy una persona que además soy sumamente, pues no sé si tímida sea la palabra, pero no soy una persona que gusta de estar haciendo relaciones públicas por la vida. Su cara de sorpresa fue así de, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Y digo, pues es que hay otras partes de la chamba que sí me gustan, y además tengo a esta persona pública que sí es súper extrovertida y súper vocal y puede salir a hablar con 3,000 personas, pero también puede ir a hablar con tomadores de decisiones en la agenda pública, pero pues ese es un personaje. Entonces, creo que el tema está en, hay distintos roles que una persona puede asumir a lo largo de su día, ya no digas de su vida, sino de su día, que no necesariamente entran en conflicto con su propia identidad de estar en el mundo, y creo que eso también es una capacidad adicional que vas generando en el tiempo. O sea, no la capacidad de ser una maestra del disfraz, pero el tener estas caretas que además pues acaban siendo parte del requerimiento de la descripción de un trabajo, ¿no? Porque obviamente, y aquí no tiene tanto que ver con un mundo masculinizado, ¿no? Pues sí necesitas a alguien que vaya y haga relaciones públicas, porque si no te vas a quedar sin fondeo, punto. Entonces, creo que hay que distinguir un poco qué de estos roles que tienes que a veces aparentar o aprender a ejercer son buenos y son deseables para tu trabajo, pero también qué otros están entrando en conflicto con tu propia salud mental o con tu propia estar en el mundo. Y bueno, ya se va a acabar el tiempo y entonces seguramente no voy a poder decir nada más adicional, y sí quiero agradecer a todas aquellas mujeres que estuvieron antes de nosotras, porque abrieron brecha, y también a todas las que vienen detrás, porque efectivamente hay gente como Mónica, pues van dejando un rastro detrás que dices, ah, claro, también tengo que voltear a ver para atrás, ¿no? Y también tengo que aprender de lo que viene atrás. Entonces, gracias. Muchas gracias, Sofía. Edna, te cedo la palabra. Sí, ¿qué es distinto en el trabajo de los think tanks recientemente, o porque las mujeres, a causa de que las mujeres estemos liderándolos? Miren, pues decir que la agenda de género está en todos los proyectos, ya de México Evalúa. Eso, por supuesto, que tiene que ver con inquietudes propias de los liderazgos internos y de los investigadores y las investigadoras internas,
pero también es lo que las fundaciones están pidiendo. Entonces, decir que los donantes juegan un papel relevante para poner los temas correctos en la agenda. Entonces, ahorita no hay cosa en México Evalúa que no tenga una perspectiva de género. Si estudiamos la justicia penal, si vemos a los defensores públicos, pensamos cómo un defensor público puede atender mejor a una mujer, cómo un impartidor de justicia debe trabajar con protocolos con perspectiva de género y de protección de derechos humanos. Si vemos la seguridad, pues el tema de los feminicidios. Entonces, todo tiene una perspectiva de género, y si somos organizaciones efectivas, pues deberíamos estar teniendo incidencia en la agenda pública. Entonces, si hacemos bien nuestra chamba, pues lo esperable es que estos temas sean parte de la política pública, si no es que ya lo son. Y creo que debemos estar muy comprometidos siendo lugares que generamos análisis para la política pública, pues que nuestra incidencia pues realmente se note en el diseño, en la implementación, en la asignación de recursos. Y yo creo que eso puede ayudarnos a romper lo crónico o lo estructural de la desigualdad. Entonces, por eso yo veo con especial entusiasmo que estas agendas estén cobrando mucha relevancia y que el trabajo de nuestras organizaciones puedan tener impacto para transformar estas realidades. Gracias. Muchas gracias, Edna. Liliana o Mónica, ¿les gustaría añadir algo? Pues simplemente como a manera de conclusión, yo la verdad creo que, bueno, Sofía, Edna, Mónica, yo creo que somos tal vez de diferentes generaciones. En lo que corresponde a mi generación, a mí todavía me tocó, sobre todo como les decía, y por la experiencia que también contó Sofía, creo que tuvimos una experiencia similar en el sector público. Me tocó todavía trabajar durante muchos años en un mundo totalmente masculinizado, donde pues todos los temas de equidad de género o sea, no existían en la agenda, ¿no? Cuando, como les decía, entré a sociedad civil, me parece que fue como un mundo mucho más abierto y mucho más accesible y mucho más consciente del trato diferenciado que debemos de tener las mujeres en el trabajo. Y yo la verdad es que espero que las próximas generaciones, Mónica, no sé qué edad tienes, pero te ves muy joven, crezcan tanto profesionalmente como personalmente con muchos menos estereotipos y sobre todo también barreras hacia el crecimiento profesional, ya sea dentro de los think tanks o fuera de los think tanks. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Mónica. Pues creo que, o sea, sí han cambiado, coincido con Edna en que la agenda ha sido sin duda distinta, no solamente porque haya mujeres en estas posiciones de liderazgo, sino que también pues, la propia agenda de tema de derechos humanos, de inclusión, etcétera, ha ido cobrando una fuerza pues que va más allá de que estemos nosotras, o sea, más allá de nosotras, ¿no? O sea, ha sido una cosa que naturalmente se ha ido impulsando desde muchos espacios, ¿no? Sí creo que hay algunas cosas que tiene que ver, que digamos como el cambio que se ha sentido tiene que ver con eso. Y yo insisto como otra vez en la parte del tema de los cuidados, ¿no? O sea, creo que quizás una de las cosas que se ha sentido en que más mujeres estemos en estas posiciones, sí creo que tiene que ver con las consideraciones que se dan hacia el interior de las organizaciones de forma institucional, ¿no? O sea, no consideraciones, digo, las condiciones, pues, ¿no? O sea, en términos de, otra vez, de las prestaciones, de las condiciones laborales, ¿no? O sea, de que creo que desde la perspectiva, la experiencia que tenemos con toda la diversidad de ser una mujer, pues hay cosas que tú claramente sabes que se tienen que impulsar, ¿no? Y que quizás no se podrían ver desde otros espacios. Y yo, o sea, diría que, igual, la manera de conclusión, que también una de las cosas que a mí me parecen fundamentales es que nos atrevamos a construir liderazgos dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, no solamente pedir estos perfiles de personas que ya tienen ciertas experiencias y ciertas
digamos, como perfiles, sino también apostarle a construir al interior nuestros propios liderazgos, ¿no? O sea, de decir, cuáles son las cosas que necesitaría, o sea, qué cosas necesitaría esta persona para poder tener este puesto de liderazgo, ¿no? Y entonces vamos a irla construyendo juntas y vamos a irlo trabajando de manera colectiva, ¿no? Al final de cuentas, este tipo de herramientas, pues son cosas que se aprenden, ¿no? Y también creo que, o sea, en ese sentido creo que es bien importante darnos chance de apostarle a los liderazgos de manera interna y no solamente apostarle a que personas que ya tienen estas experiencias puedan entrar, ¿no? Entonces, pues eso, y igual estoy muy agradecida con el espacio y con poder compartir con todas y todos ustedes. Gracias, Mónica. Bueno, por cuestiones del tiempo ya vamos a dar cierre a este diálogo. Gracias por las preguntas que nos escribieron. Les haremos llegar a las ponentes las demás que por tiempo no alcanzamos a plantear. Y bueno, desde Transversal y OTT les agradecemos profundamente a todas nuestras invitadas por sus increíbles aportaciones, Edna, Liliana, Mónica y Sofía, y también a todas las personas que asistieron en esta segunda sesión del día en el marco de la OTT Global Conference México 2021. Les invitamos a participar en la siguiente y última sesión del día, que es Tensiones y Entendimientos entre la Sociedad Civil y el Gobierno, a las 6. Pueden estar atentos ahí en nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias a todas de corazón y pues nos vemos al reto.